Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Pues el día de hoy abordaremos con nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo lo que sucede en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, accidente o sabotaje. Vea lo que tenemos preparado a continuación. Los críticos dicen que se debe tener competencia entre todas las áreas políticas en hechos reales a partir de la suposición del control monopólico del Estado-nación. Ese era el viejo orden en el que todavía se basa el viejo derecho internacional, es decir, en el concepto de soberanía que ha estado sucediendo en Europa durante mucho tiempo ab absurdum, o al menos hasta las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo pasado. Pero en Alemania, a partir de mayo de 1945, en ningún momento se ha sido completamente soberano. Eso se incluyó como parte del Grundgesetz, es decir, la ley básica alemana. Lo dice el preámbulo de 1949. El objetivo es servir a la paz del mundo como socio igualitario en una Europa unida. Dem Frieden der Welt zu. Let me answer the first question first. If Russia invades, si Rusia invade, tanks or troops crossing the border of Ukraine, again, entonces ya no habrá un Nord Stream 2. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that? Pero ¿cómo lo hará exactamente? Ya que el proyecto está bajo el control de Alemania. Pondremos fin a esto, te lo prometo. Seremos capaces de hacer eso. Y para hablar de este tema, por supuesto, saludamos y recibimos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, siempre es un placer estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, siguen sucediendo cosas explicables o inexplicables. En este caso, pues estamos viendo estas fugas en estos gasoductos que vienen a aumentar y a hacer más presión en esta guerra entre Rusia, Ucrania, OTAN y pues la crisis energética. ¿Accidente o sabotaje, Samuel? Adelante, te escuchamos. Bueno, seguir hablando de accidentes sería poco serio, más teniendo en cuenta lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Es parte de la guerra que estamos viendo en pleno desarrollo y la nota que ponían al principio donde veíamos a Wolfgang Schäuble, un político alemán, miembro de la Unión Democrática Cristiana, que fue ministro federal de Finanzas del 2009 al 2017, de hecho que es muy globalista, al grado que en 2012 recibió el premio Carlomagno por su contribución al fortalecimiento de la Unión Europea, que es un premio que se les otorga a todos aquellos que siguen las directrices de Richard Kalergi, el padre de la Unión Europea, a lo que él básicamente se refiere, porque tal vez a muchos no les haya hecho sentido, Cecilia, es que según la historia, el 7 de mayo de 1945, el general alemán Alfred Johl firmó la rendición alemana en la ciudad francesa de Reims. El jefe de Estado Eisenhower y el general soviético también firmaron en nombre de los aliados, y en el documento se establecía que todas las fuerzas alemanas dejarían de luchar el 8 de mayo de 1945, es decir, la Wehrmacht se rinde el 7 de mayo y al día siguiente Alemania ya no era soberana, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vemos por qué Biden estaba tan seguro cuando decía que si Rusia cruzaba, cuando se le preguntaba que si Rusia, cuando él decía que si Rusia cruzaba las fronteras de Ucrania cortaría el Nord Stream. Cuando le pregunta a esta periodista que cómo lo iba a hacer si el gasoducto lo controlaban Rusia y Alemania, Biden solamente contesta de una forma tan segura que lo iban a hacer. Y se debe a eso precisamente, a que Alemania, y yo me atrevo a decir que toda Europa en conjunto son una colonia estadounidense. Pero bueno, todos hablan de esta fuga, ¿no? Como dices tú, de que si fue un atentado o no, mientras dejamos que otros se pierdan en eso, nosotros podemos verdaderamente entrar en serio ya hablando, reconocer que no hay ninguna duda de que fue un sabotaje, porque estas tuberías tienen una vida útil de 100 años, o sea, no es que el día de mañana se pinchen y listo, o sea, y aunado a esto tenemos la noticia de que había helicópteros estadounidenses y polacos sobrevolando la zona de las explosiones. Der Spiegel, medio de comunicación alemán, también dijo las tuberías del Nord Stream pueden haber sido dañadas por los ataques de fuerzas ucranianas. Vladimir Putin dijo, bueno, nosotros las podemos arreglar mañana si ustedes quieren. Hubo muchas declaraciones. Financial Times también dice que Dinamarca y Alemania y Polonia advertían de este sabotaje, pero echándole la culpa a Rusia, ¿no? Y podemos especular si se trató de un ataque o no, con un dron submarino tal vez,
o con algún otro tipo de arma, pero seguir pensando que fue un accidente no es válido a estas alturas, ¿no? Algunos manejan que la propia Rusia pudo haber realizado el autotentado para presionar a Alemania para sentarse a la mesa. Yo en lo particular no lo creo así, más teniendo en cuenta que el día de ayer, mientras el Nord Stream era atacado, Cecilia, justo se inauguraba el gasoducto New Baltic Pipe, que va a suministrar gas a Polonia proveniente desde Noruega, pasando por Dinamarca, y si observamos las áreas de las 3 explosiones del gasoducto ruso, vemos que fueron muy cerca de la isla Bornholm, que pertenece a Dinamarca. Entonces podemos decir abiertamente que lo que sucedió en el gasoducto Nord Stream es parte de esa competición por el mercado del gas que se le vende a Europa, y es bastante risible como la Deutsche Welle citó los acontecimientos de ayer diciendo fue una gran casualidad, ¿no? A grandes rasgos. Samuel, entonces este gasoducto que nos comentas es una alternativa para el gas ruso, es una alternativa para Europa, para que llegue gas a Europa, una alternativa a la par precisamente del gas ruso. Precisamente Alemania no se quedaría sin gas porque precisamente se conectan dos tuberías, 3 tuberías mejor dicho, de este megaproyecto. Basta, siendo serios, como es que es algo que se le olvida muchas veces a la Deutsche Welle, que es pues prácticamente el órgano de propaganda estadounidense en Europa, basta con ver una imagen del megaproyecto de tuberías gasíferas en el Mar del Norte, controlado por Noruega y por Inglaterra, para entender que el plan de Estados Unidos de sacar a Rusia del mercado del gas europeo va muy en serio, con aliados como Inglaterra, Dinamarca y sobre todo Noruega, cuyos gasoductos, como decíamos, incluso se conectan con Alemania, como en el caso del gasoducto Nord Pipe y el Europa 1 y Europa 2. Y si seguimos echando mano de los hechos, Cecilia, la cuestión también gira en torno a los proyectos de infraestructura de Estados Unidos en Europa del Este, como la iniciativa Tres Mares, de la que ya hemos hablado, y hay que recordar que uno de los proyectos es aislar a Rusia y hacer que los países de la zona que abarca la iniciativa Tres Mares, que en un principio incluyó a Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania. Hay que decir que luego, bajo Zelensky, Ucrania se empezó a acercar a este proyecto y sin dudas se van a empezar a sumar Finlandia y Suecia. Hay un estudio titulado La iniciativa Tres Mares en la perspectiva internacional, realizado por Pierre-Emmanuel Thoman, que es un doctor en geopolítica, docente y experto en temas europeos y globales, investigador del Instituto Francés de Geopolítica y fundador de una organización internacional muy importante con sede en Bruselas. O sea, estamos hablando de una persona muy importante, y en este estudio él menciona que Estados Unidos y Polonia tienen 2 objetivos principales. No sé si tenemos tiempo para definirlos, Cecilia. Tenemos menos de un minuto, Samuel. Muy rápido. El primer objetivo de Polonia es contener a Rusia, que amenaza con dividir a Europa, según ellos, y el segundo es crear un equilibrio con Alemania, ya que los desacuerdos que se han acumulado. Es decir, acá lo que estamos viendo es el cambio de un aliado o de un proveedor de gas de Alemania hacia Polonia. Polonia tal vez pase en un futuro cercano a tomar el lugar de Alemania. Y con esta iniciativa y estos gasoductos, esto que nos comentas, ¿Europa podría subsistir sin el gas ruso? O sea, ¿es suficiente el gas que vendría de estos otros países, Samuel? La idea es esa, porque también si observamos el mapa que provee este doctor en geopolítica, vemos que una de las rutas que también pretende tomar el poder Estados Unidos es la ruta del mar Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, y ahí esto conecta también con el problema que tuvo España con Argelia al desconectarse todo este negocio que tenían con el gas, ¿no? Perfecto, Samuel. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes pues lo que suceda con las afectaciones derivado precisamente de estas fugas. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima semana.